entender esta parte importante para nosotros. Es lo mismo palabra de Dios y Sagrada Escritura. Esto hay que entenderlo para saber a qué nos estamos refiriendo. Aquí hay que entender primero entonces y preguntarnos, ¿la Biblia y la Sagrada Escritura son prácticamente sinónimos, aunque son matices diferentes? La respuesta de esto es Biblia y Sagrada Escritura, sí. Y ahorita lo vamos a ver más detalladamente. La Sagrada Escritura. Aquí nos viene, por ejemplo, la palabra Biblia, y que significa, la mayoría de nosotros, supongo que ya sabemos, que pues viene del griego, significa biblioteca o conjunto o compendio de los libros, eso significa Biblia. Es decir, estamos hablando de pues una compilación de un objeto, de un fenómeno que se dio y generó esta Biblia al juntar todos los libros. ¿Cuáles libros? Pues los libros que estaban por separados en rollos, en pergaminos, por ejemplo, los profetas, la ley, los mandamientos, etc. Todo eso, pues después se hizo un compendio y se genera este conjunto de libros que son diferentes entre sí y están agrupados en dos bloques que conocemos nosotros de la Biblia. La Biblia se divide en dos. ¿Cuál es esa división? Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, la palabra testamento también nos indica algo. Para nosotros testamento es como algo que a nosotros nos lega, ¿no? O sea, es el testamento. Yo te estoy legando algo, por ejemplo, pues el testamento de mi abuela, de mi mamá, etc. Pues ahí. Pero la cuestión es que en el Antiguo Testamento, para la cuestión judía, para el mundo hebreo, testamento no significa eso. Que también podríamos ligarnos por ahí y decir, bueno, es lo que nos están heredando, es el conocimiento de Dios que nos están heredando. Pero la palabra testamento significa alianza para el mundo hebreo. Y entonces estas dos versiones adquieren mucho más fuerza, estas dos partes de la Biblia adquieren mucho más fuerza cuando verdaderamente nos damos cuenta que significa alianza, porque es la primera alianza que hizo Dios con el hombre y la perfección de esa alianza a través de Jesucristo. Por eso el Antiguo Testamento es y seguirá siendo la alianza de Dios, y el Nuevo Testamento es la actualización de esa alianza. No es que Dios se haya equivocado y ni modo, voy a tener que hacer otra alianza, no, sino que es la actualización de esa alianza primera en el Nuevo Testamento de una manera más clara, de una manera revelada. Entonces, esto es lo que significa la alianza de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Bien, por eso dice aquí que esta antigua alianza se llevó a su plenitud en Jesucristo con el Nuevo Testamento. Luego tenemos entonces Biblia y tenemos la palabra Sagrada Escritura. La palabra Sagrada Escritura, vamos a decir que es una manera más formal, ¿sí? Podemos decir Biblia, es como si yo llegara de repente a vestido casual, jeans, tenis, etc. Y luego dijera, no, pero ahora voy a ir más formal, me voy a poner un traje. Entonces es como la manera en la que podemos entender Biblia y Sagrada Escritura. Ninguna de las dos es menos importante, ¿no? Pero hay que también distinguir cómo nos podemos referir. Si nosotros decimos, tráeme las Sagradas Escrituras, bueno, estamos hablando de la Biblia también. Pero es una denominación más en el ambiente, en el argot, en el vocabulario de la iglesia. Es más del manejo eclesial, ¿me explico? ¿Sí? Es cuando ya estamos haciendo algún trabajo, ya nos estamos dedicando en algún ministerio específico, pues ya podemos ir manejando términos más adecuados, y uno de ellos pues es Sagrada Escritura. Es más teológico, es decir, que nos habla de que el escrito que estamos manejando es sagrado, no por quien lo escribe, sino por quien lo inspira, ¿sí? Porque los escritores pues son seres humanos y tenemos errores, pero quien lo inspira es el que le da el carácter y el valor de sagrado a lo que conocemos como Biblia o Sagrada Escritura, ¿sí?
Ahora, la palabra, el documento Dei Verbum, en el número 21, nos dice que la iglesia, si se fijan, este es un documento de la iglesia, Dei Verbum, es un extracto que tomé de la Dei Verbum, y ya aquí está hablando de la Biblia y dice las Sagradas Escrituras, porque es más formal. Entonces nos dice que la iglesia siempre ha tenido este respeto, esta veneración de las Sagradas Escrituras, al igual que del mismo cuerpo del Señor, que es la Eucaristía. Siempre las ha considerado y considera juntamente con la tradición como la regla suprema de su fe, puesto que inspirados por Dios y escritos de una vez y para siempre, si se fijan, podemos hacerle actualizaciones a las traducciones, pero no podemos incrementar el libro. ¿Sí me explico? Es decir, el libro de los profetas, de Josué, de las cartas paulinas, todos estos, nunca le hemos aumentado a decir, yo le voy a agregar una carta más. Pero lo que sí podemos hacer es de repente, esta palabra que se usó para la traducción, quedaría mejor esta con el estudio que hemos hecho del hebreo, del griego, etc. Y eso sí se puede modificar, actualizar, para estar más cercanos a la versión original de la lengua, ¿sí? Pero no podemos nosotros agregarle más contenido a la Biblia. Por eso dice, es inspirada por Dios y escrita de una vez y para siempre. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura? ¿Qué nos va a decir? Comunica sin cambios la palabra del mismo Dios y hace resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Aquí está englobando los dos testamentos, ¿no? El Antiguo y el Nuevo, los profetas y los apóstoles. En los sagrados libros, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla de ellos. Es solamente la persona que se involucra en la palabra de Dios que se va a dar cuenta de muchas cosas que suceden en esa palabra, más allá de lo que solamente se puede leer, digamos, en una lectura rápida, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Josué, es un libro donde Josué se queda con el cargo de entrar a la tierra prometida. Y es bien peleonero, porque tiene guerras con un pueblo y se toma el lugar, tiene guerras con otro pueblo y así. Pero el estudio de la palabra de Dios nos indica o nos enseña, nos dice que ese estudio, que esa palabra de Dios es para entenderse de otra manera. Por ejemplo, cuando Josué invade y derrota la ciudad de Jericó, dice que Josué forma a la procesión, que era guerra porque lo iban a invadir. Entonces la descripción de la palabra de Dios habla de que puso a los trompetistas, puso a los sacerdotes, puso el arca, pero en ninguna parte de ese escrito viene que Josué puso a los soldados. Y si tú eres una estratega militar, pues no vas a mandar primero a los sacerdotes con el arca sin defensa a que marchen, porque si los matan desde las murallas y dieron vuelta a la muralla, ¿sí? Entonces lo que Josué está explicando en esta lectura es más que nada una procesión litúrgica, una procesión espiritual, ¿sí? Una acción de Dios. Y cada rato Josué dice, y entramos belicosamente y nos apoderamos de este pueblo y tuvimos paz, pero luego llegó otro pueblo y en lo mismo y tuvimos paz. Es decir, Josué manda un mensaje diciéndole al pueblo, la guerra no es la solución, porque nunca hemos tenido una paz completa. Pero hay que saber leer los textos para saber interpretar lo que nos está diciendo. Y la mayoría de nosotros entendemos el Antiguo Testamento como el del Dios del terror, el Dios de la guerra, el Dios del peligro, cuando simplemente lo único que está haciendo es dirigirse con amor a su pueblo, ¿sí? Obviamente que la Biblia tiene que entenderse de acuerdo también a los contextos que se vivieron, y por eso cuando uno lee la Biblia tiene que entender también de qué tierra está hablando, de qué cultura, en qué tiempo, cuál es la cuestión económica, social, política de ese momento, de ese lugar, las condiciones geográficas. Todo eso es necesario para que nosotros entendamos todo el contexto bíblico del momento, ¿no? Ahora,
Ahora entonces nos dice aquí también que la Escritura es la palabra de Dios, es la palabra por medio de la que Dios nos habla y se nos revela, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una revelación que es la palabra de Dios. Las Escrituras están hechas para que nosotros encontremos esa revelación de Dios. Es decir, que a través de la palabra de Dios entendamos cuáles son los diseños eternos de Dios que tienen que ver con nuestra salvación, es decir, la historia de la salvación. Cuando en teología nosotros estudiamos la historia de la salvación, ¿de dónde creen que sacamos esa historia? Sí, ¿sí? ¿De dónde creen que nosotros sacamos todo el proceso de Jesús? Pues de la Biblia. ¿De dónde creen que nosotros tomamos todos los antecedentes que decían desde antes Dios ya había planteado la presencia de su Hijo Jesucristo? Es decir, el protoevangelio, la primera buena noticia que nosotros tenemos de la existencia de Jesús, ¿de dónde creen que la sacamos? Del Génesis. Cuando le dice, y su descendencia, cuando le da la promesa a Adán y Eva, cuando le dice, tú tratarás de morder el carcañal, pero su descendencia, ella te aplastará la cabeza y tú tratarás de atacar a su descendencia. Entonces, pero la salvación está en su descendencia, es decir, el hijo que nace de la mujer, que es Jesucristo. Y ahí está el primer evangelio, el protoevangelio, le llaman a este extracto del Génesis, donde nos enseña que Jesucristo está planteado desde los inicios como parte del plan de la salvación de la humanidad, de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros entrando al estudio bíblico, entrando a conocer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el plan de salvación de Dios es precisamente efecto de este plan, de este amor de Dios que nos tiene, y nos vamos a dar cuenta entonces que la Sagrada Escritura, más que ser un libro de miedo y de castigo, de terror, es un libro de la misericordia de Dios, es un libro de la muestra del amor de Dios. Obviamente que la actualización que hace el Nuevo Testamento lo pone mucho más claro, porque la mayoría de las cosas están en manos de Jesucristo, que es Dios y que es perfecto, ¿sí? Anteriormente pues era como la ayuda del ser humano a la inspiración de Dios. Bien, entonces aquí vemos que son los diseños divinos, ¿sí? Pero se expresa en ella con unas palabras humanas fijadas por escrito, ¿sí? De ahí entonces que de repente podremos encontrar algunos factores del ser humano, algunos matices del ser humano. Es decir, podemos nosotros decir, ay, ¿por qué Génesis, en lugar de darle vuelta así con esto, por qué no se escribió directamente? Porque es lo que Dios inspira al hombre, y el hombre dice, ¿y cómo se los cuento? ¿Y cómo se los digo? Pues vamos a hacer este relato de la creación. ¿Cómo les cuento nuestra aparición? Pues vamos a hacer el relato de la aparición del hombre y de la mujer, ¿sí? Y entonces ahí está la intervención del hombre, pero la inspiración es divina, y es tan divina que nos damos cuenta que con un estudio exhaustivo de la palabra de Dios vamos a encontrar que no hay discrepancias, a pesar de que de una u otra hay miles de años de diferencia en el tiempo en el que se escribe. Y vamos a estar encontrando que en el Génesis, primer libro, se habla de Jesús, y tú dices, caray, ¿cómo hay esta concordancia? Pues es que esa es la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la guía y esa es la continuidad que Dios manifiesta en este paso, ¿no? En esta presencia. Entonces, nos damos cuenta también que la relación entre liturgia y la Escritura está en conexión con la relación entre el misterio y el logos. Eso es muy importante, ¿sí? Porque la relación que nosotros vamos a encontrar de lleno así entre lo que es la liturgia y la Escritura Santa, lo vamos a ver en que el misterio y el logos tienen relación. Logos en griego es palabra, o más bien en español es palabra, ¿sí? Y la palabra de Dios hecha carne, ¿quién es? Jesús. Y el misterio de la salvación, y el misterio de la santidad, y el misterio de la revelación, ¿en quién recae? En Jesús. Entonces la relación entre este y este están unidos, y al nosotros proclamar la palabra de Dios, también encontramos
la manera de encontrarnos con el misterio. Y el misterio es Jesucristo. Y el misterio no es porque sea oculto, ¿sí? Por ese lado no va el misterio, no es de terror, ¿sí? El misterio del que hablamos viene también del griego, que es misterión, que era la primera manera en la que nosotros le llamamos al sacramento. Antes de que se llamaran sacramentos se les llamaba misterios. Y entonces, esta parte del misterio, nos vamos a dar cuenta que si la definición de sacramento es presencia eficaz de gracia, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que la gracia es la manera en la que Dios está delante de nosotros, pues el misterio es la manera en la que está presente. Y si hay relación entre el misterio y el logos, quiere decir que por medio de la palabra que escuchamos o escrita o de otras maneras manifestada, nos encontramos también con la presencia de Dios. Y por eso hay una relación. Y estas dos cosas tienen una manifestación en nuestra vida a través de la liturgia. Que la liturgia es el servicio del pueblo. Es decir, y no me refiero al pueblo como decir de ustedes, no, el servicio de todos nosotros, el pueblo de Dios, que somos por el bautismo. Ahora, les preguntaba yo que si palabra de Dios y Sagrada Escritura era lo mismo. Y aquí sí hay una diferencia. La palabra de Dios, aunque la usamos a veces como si fuera lo mismo, ¿sí?, para referirnos a la Biblia o a lo que está escrito, tiene una relación distinta, ¿sí? La palabra de Dios es un término más amplio, es más amplio. Es decir, que esta expresión de palabra de Dios es mucho más que la Biblia, es mucho más. Cuando decimos palabra de Dios estamos diciendo que es Dios quien habla, es autorrevelación de Dios, autocomunicación de Dios, porque, dice la cita de Dave Bergum, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Ya lo habíamos escuchado. Por ello, es necesario distinguir la palabra de Dios como contenido que se comunica de parte de Dios y sus formas y medios de comunicarlo. Aquí situamos la Sagrada Escritura. Es decir, la palabra de Dios tiene formas y tiene medios distintos para comunicarse. Uno de esos medios es la Sagrada Escritura. Uno de esos medios. No es el único medio. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que la palabra de Dios se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la música, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, en la plástica, en las oraciones que nosotros hacemos, oraciones que nosotros leemos, ¿sí?, en el oficio divino, que es las laudes, el oficio, la laude, la tercia, la nona, las vísperas, las completas, en las devociones, el rosario, en el Via Crucis, y sobre todo en la liturgia. Pero en todos estos hay que darnos cuenta de algo muy característico, que todos ellos están impregnados por esto, que es la fuente de la revelación. ¿Sí? Porque si de repente tú tomas un texto para hacerlo música, ¿de dónde creen que lo toman? Algunos son compuestos de inspiración, algunos son poemas de algunos santos, pero la mayoría son salmos. Portones alzados, dinteles levantados, puertas antiguas, y te vas al salmo. O el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Y así, muchos cantos que están inspirados tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Muchos. Ahora, la escultura, la pintura, la arquitectura, que un Miguel Ángel, que un Rafael, que un Bernini, que un Buonarroti, etc., que uno de ellos, que un Botticelli, por ejemplo, se les ocurra pintar el nacimiento de Jesús. ¿De dónde va a sacar la información? De los evangelios, ¿no? De los evangelios. Las oraciones. Nosotros, ¿de dónde nos inspiramos? Por ejemplo, si hay una oración
que alguien escribió, por ejemplo, que le encargaron a mí, al padre Josué, escribir una oración para la fiesta. ¿De dónde creen que voy a sacar el modelo? Los salmos. ¿Se puede orar con los salmos? Se puede orar con una inspiración personal, pero la mayoría de nosotros tomamos la inspiración de los salmos, es decir, cómo empiezan los salmos, algunos alabando, dando gracias, y así de repente tenemos el esquema de la oración, ¿no? Primero se da gracias, se alaba, se da gracias, luego la petición se termina dando gracias, etc. Y así es como de repente seguimos el esquema de una oración tomada de oraciones bíblicas. Pues de inspiración del Espíritu. Sí, exacto. Ahora, el oficio divino. El oficio divino, ¿no te creen? El oficio divino se nutre de la tradición, porque están los santos padres, los doctores de la iglesia, las doctoras de la iglesia, ahí con sus documentos de la iglesia también, como con encíclicas, todo esto, ¿no? Están ahí, pero todo lo que hacemos fuerte son los salmos. Los salmos, aquí están. O lecturas también de la Biblia, lecturas bíblicas. Lecturas de la Biblia que son extractos que se toman tanto del Antiguo, del Nuevo, profetas, etc. Las devociones y los rosarios. ¿Cómo se llama, por ejemplo, el primer misterio gozoso? La Anunciación. ¿Y dónde vamos a sacar eso? Porque es el fragmento donde en el Evangelio se le aparece el ángel Gabriel a nuestra Madre Santísima, la Virgen, y le dice que va a ser madre del Mesías. ¿Y de dónde supimos eso? Pues de la Biblia, ¿sí? De la Sagrada Escritura. Ahora el Vía Crucis, ¿de qué trata el Vía Crucis? De la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y de dónde vamos a sacar esa información? Porque donde leemos que lo lleva, que lo apresaron, que se fue a la última cena, se fue al huerto de los olivos, se lo llevan preso, lo niega Pedro, Judas regresa las monedas, Judas se ahorca, luego lo llevan con Pilatos, etc. ¿De dónde supimos todo eso? Y ahora, en el arte también, hasta lo actuamos, ¿no? No de repente hacemos viacrucis representados o rosarios vivientes. Y la liturgia tiene todo esto, porque la liturgia se celebra en un templo que tiene escultura, pintura, arquitectura, etc. La liturgia, en los templos se llevan a cabo rosarios, viacrucis, no están en las paredes las imágenes de los viacrucis, por ejemplo. Las oraciones las realizo en un templo. A veces tú llegas a un templo tan hermoso que te inspira a estar en oración en ese momento, en la capilla del Santísimo, que te inspira, que te gusta estar ahí. Pues la liturgia se desarrolla siempre en un templo que conlleva todo esto. La liturgia tiene el oficio divino, la liturgia tiene momentos para la oración, la liturgia se acompaña con la música, la liturgia tiene las Sagradas Escrituras en los esquemas de las lecturas del año, para las misas y para los domingos, etc. Entonces, la liturgia tiene todo esto, ¿sí? Vamos a salir a nuestro receso para después continuar con nuestra